Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a hablar sobre los riesgos ergonómicos. Es importante tomar en cuenta ciertas medidas de prevención sobre la parte de los factores de riesgos ergonómicos. Vamos a empezar primero haciendo un pequeño análisis. ¿Qué posturas incorrectas puedes observar en esta fotografía? Por ejemplo, este colaborador está trabajando con un equipo portátil. El trabajar con un equipo portátil ocasiona que no tenga un plano de trabajo muy acorde en relación, ¿no es cierto?, en la parte cervical, ¿sí? Además de ello, ¿no es cierto?, genera una postura exigida. Si ustedes ven la parte de la mesa, en la mesa tenemos que no puede generar una postura, no se puede sentar bien, tiene un tope en la parte de la mesa que no es una mesa, un escritorio como el de acá adecuado, que ocasiona, ¿no es cierto?, esa postura incorrecta. Eso también genera, ¿no es cierto?, un problema directo hacia la parte cervical, la parte un poquito también dorsal y también, que sería acá, y la parte un poco también del ángulo de las piernas. El generar una postura incorrecta a nivel de la pierna también va a generar un nivel de adormecimiento. ¿Qué es lo que podemos ver en la colaboradora de acá? Que tiene también un rango de visión, ¿no es cierto?, que está demasiado alejado del puesto de trabajo, ¿sí? Y también tiene una postura incorrecta, en este caso es una postura asumida por parte de la colaboradora para generar una atención en su desarrollo de trabajo. Hay que tomar en cuenta, ya vamos a hablar un poquito más adelante, que nosotros tenemos posturas asumidas y posturas exigidas. Asumidas quiere decir que nosotros tenemos las condiciones o el espacio de trabajo adecuado, pero nosotros asumimos una postura incorrecta. Y exigida es porque el espacio de trabajo, ¿no es cierto?, está diseñado de tal manera que nos toca asumir, exigida y nos toca colocarnos de esa manera. ¿Qué problemas pueden causar? Primeramente, ciertas molestias de adormecimiento en ciertas partes. Luego, si esto se genera de forma repetitiva, va a generar molestias en lo referente a la parte de contracción, a la parte muscular, va a generar, ¿no es cierto?, problemas osteomusculares si no son tomados en cuenta y se genera acciones correctivas. Para poder definir de una forma acorde todos los términos que vamos a revisar, es importante definir o dejar en claro ciertos términos que vamos a utilizar. Dentro de esos términos tenemos la palabra ergonomía. Y la palabra de ergonomía hace referencia básicamente a la relación que debe tener el espacio de trabajo, ¿no es cierto?, en función del colaborador. Muchas veces nosotros lo estamos tomando al revés y decimos que la persona tiene que adaptarse al espacio de trabajo y buscamos alternativas para justamente que la persona se adapte al espacio de trabajo. El principio de la parte de ergonomía es diseñar condiciones para que el espacio de trabajo se adapte hacia la persona. Aquí observamos la siguiente imagen, una imagen acorde, adecuada, que hace referencia, ¿no es cierto?, en este caso el lado izquierdo, que está una postura correcta al trabajar con un equipo, en este caso un PDB o pantallas de visualización de datos. Tenemos un rango adecuado de visión, tenemos una postura adecuada de la parte de los brazos, su columna está bien, reposando bien en la parte, ¿no es cierto?, del soporte, en este caso de la silla, ¿sí?, la parte de sus pies. Y acá tenemos lo incorrecto, ¿no? Una postura que en este caso es asumida por la persona. Muchas veces las posturas asumidas se la hace porque nosotros al estar permanentemente en una sola posición vamos a generar una fatiga muscular. Y esa fatiga muscular obliga a que nosotros tengamos o busquemos un movimiento. Entonces, en el proceso de búsqueda de un movimiento, nosotros de descansar o dar esa relajación a la parte muscular, comenzamos a asumir posturas incorrectas. Que a la final esto, si se hace de forma repetitiva durante un periodo, va a generar, ¿no es cierto?, ciertas molestias, contracturas musculares
y problemas en sí a la salud del colaborador. Algo importante para comenzar a cumplir esos términos de la parte de ergonomía, ¿sí? Cuando se habla de ergonomía, quiere decir que es un puesto diseñado, ¿no es cierto?, en función al trabajador, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, hay un principio fundamental que es la antropometría. La antropometría es la responsable de generar el estudio relacionado con la parte de las estaturas y dimensiones de la persona, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver en esta lámina, ¿no es cierto?, cuando se habla de la parte de antropometría, se habla, ¿no es cierto?, de tener o conocer ciertas dimensiones que son tanto de estatura como también dimensiones de largo de brazo, muñeca, piernas, ¿sí?, que van a permitir cumplir y diseñar ese puesto de trabajo para que se cumpla esos criterios de ergonomía. ¿Ya? Recordemos que en la parte de la antropometría, cuando se habla de esto, es un criterio en el que nosotros podemos manejar lo que es el diseño para los extremos. Eso quiere decir que tengo yo una persona que es bastante alta y tengo una persona que en mi población de trabajadores es bastante pequeña. Eso me permite o define que cuando la persona va a su puesto de trabajo, pues tome en cuenta esas dos condiciones y nosotros hacemos ciertas adaptaciones para cubrir esas dos posiciones. Tenemos otro caso, ¿no es cierto?, que se aplica a lo que es la parte del percentil, que es básicamente, ustedes tenemos lo que es la campana de Gauss. Bueno, en sí, para los que no conocemos esto, es una curva en donde la curva me dice que un rango de, en este caso de números, que sería en este caso de las dimensiones de la población, están dentro de esa campana de Gauss y eso me permite, de acuerdo a eso, manejar criterios para lo que es los diseños de puestos de trabajo. Principalmente cuando nosotros tenemos o utilizamos, por ejemplo, una mesa y en la mesa de trabajo hay personas que son muy altas, muy pequeñas y comenzamos a diseñar ese puesto de trabajo. Hay que tomar en cuenta también que hay puestos de trabajo que son compartidos, que quiere decir que hay un turno que ocupa ese puesto y otra persona ocupa en otro turno ese puesto, pero no son de la misma estatura. Entonces nos permiten o tenemos que comenzar a generar, ¿no es cierto?, esos criterios para los diseños. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, los extremos, para el intervalos ajustables y también para lo que es la parte del promedio. Cada uno de estos se maneja con margen de error, pero nosotros debemos, y es lo más recomendable, trabajar con lo que es la parte de los intervalos ajustables, que es con percentil 5 y 95, que quiere decir que vamos a ver en base a la estatura de nuestra población y determinar, de acuerdo a esa estatura, cuáles son las dimensiones acordes para esos diseños o puestos de trabajo. De esa manera, ¿qué es lo que estamos logrando? ¿Cuál es el objetivo principalmente? Que las personas, ¿no es cierto?, no cuenten con un puesto adecuado y no se genere lo que son las posturas exigidas, ¿sí? Porque está acorde a esas dimensiones. De acuerdo a eso, ¿no es cierto?, vamos a tener un adecuado rango de control sobre este factor de riesgo que puede generar, ¿no es cierto?, al futuro ciertas molestias osteomusculares del colaborador. ¿Por qué es importante, no es cierto? Vamos a analizar un poquito con el ejemplo de una actividad administrativa cuando se sienta una persona. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo es, si ustedes recuerden todo lo que es la parte de nuestra columna, y nuestra columna se forma como una especie de látigo, una especie de S, ¿no? Entonces, cuando se apega a una superficie como un respaldar, debe mantener esa postura. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a tener ciertas deficiencias? Y en este caso, puede ser porque incluso tomamos mal el criterio de los puestos o accesorios de trabajo. Cuando no generamos o no implicamos la parte antropométrica, nosotros vamos a tener, por ejemplo, criterios incorrectos de adquirir. Ah, mira, esta silla es adecuada porque es bastante grande, es una silla bastante cómoda. Yo quiero esta silla en mi puesto de trabajo porque le veo que es bastante grande, porque tiene incluso de cuero y quiero esta silla para mi puesto de trabajo. Y no consideramos justamente la parte antropométrica y otros factores para la actividad laboral, que les pongo en contexto. Cuando es una silla bastante grande y es una persona pequeña,
¿Qué es lo que va a pasar? La persona no va a poder sentarse, no va a ocupar justamente el rango del diseño de esa silla y va a ocasionar, ¿no es cierto?, tal vez que sus pies queden colgados. O a su vez, si se sienta y quedan los pies sobre el suelo, su espalda no llegue a topar el respaldar. Es una de las causas que podría generar molestias a la salud de la persona del problemas osteomusculares. ¿Por qué? Por una selección incorrecta de la silla. Si ponemos los materiales, si es una persona que pasa más de unas 2 horas sentado en su trabajo, básicamente si le damos una silla con forro de cuero, va a ocasionar que esta persona transpire más y genere otro tipo de molestias, disconfort en su puesto de trabajo. Por lo tanto, ese tipo de sillas más está planteado para una área de reuniones, salas de reuniones donde solo tenemos ciertos momentos pequeños y que no necesitamos esa mayor comodidad, ¿no? Y esas características, como que sea un respaldar de tela o básicamente de malla para que cumpla esa función. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, aquí en esta postura incorrecta? No formamos, ¿no es cierto?, lo que es la parte de la columna. Y está siendo sometida o está generando un aplastamiento entre la parte de cada una de estas vértebras. Tenemos lo que es un núcleo y esos núcleos están generando un nivel de presión. Si eso se lo genera de forma repetitiva y se pone incluso más peso, podría generar otro tipo, ¿no es cierto?, de lesiones dependiendo de la parte afectada, como son dorsalgias, lumbalgias, cervicalgias, dependiendo de la parte afectada. Y si hablamos ya de un levantamiento de cargas, este tipo de exposición, levantamiento de cargas, de forma repetitiva, ¿no es cierto?, de donde va a depender mucho la sensibilidad y resistencia de la persona, puede ocasionar hernias discales, ¿no es cierto? En este caso, porque estamos hablando de la parte del disco. Vamos a ver un pequeño video referente a lo que es la parte de posturas, levantamiento de cargas, todo lo que engloba la parte ergonómica y luego comentamos. Aquí vemos una actividad repetitiva, donde va a generar molestias por justamente una actividad repetitiva, una lesión. Aquí podemos ver lo que se refiere a la parte de levantamiento de cargas, ¿no? Levantamiento de un peso que puede ser mucho más fuerte de lo que la persona podría levantar. Entonces aquí lo que está haciendo es dividir la carga, dividir el peso. Puesto de trabajo,
donde genera problemas, ¿no es cierto? Por estas son posturas exigidas, porque el diseño del puesto de trabajo no cumple ningún criterio antropométrico, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que dar la silla de acuerdo a lo que necesita y además de eso también debe tener un proceso de capacitación de cómo, ¿no es cierto?, generar posturas adecuadas. Miren, la persona usa sus pies, que es lo correcto, ¿no? La otra persona no, solo hace un giro, usa su espalda, que es incorrecto. Ya generó un problema, ¿no? Muy importante cómo levanto las cargas, los objetos, ¿no? Usando siempre las piernas y teniendo ciertos mangos o accesorios para poder levantar. Ahí está la parte antropométrica, diseños de los puestos de trabajo, ¿no? Tenemos personas muy altas o personas muy pequeñas y deberíamos regular las estaciones de trabajo de acuerdo a la antropometría.
Apoyarse para levantar igual las cargas con herramientas y equipos que nos permitan, ¿no es cierto?, moverlas sin generar ese esfuerzo o desgaste. Posturas permanentes. A veces en las actividades de trabajo nos obligan a tener posturas permanentes. Entonces nosotros lo que debemos hacer es aplicar la parte de pausas activas. El proceso de mover las cargas con las piernas y apegarlo al cuerpo para transportar a cualquier lugar en el que vayamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué se generan las lesiones? Vemos un poquito ciertas relaciones, no de los casos o causas que podríamos tener cuando levantamos cargas a nivel de la parte de la columna vertebral. Rápidamente, solo recordemos algo. Nosotros tenemos la columna vertebral y vamos a entender un poquito que este es un canal. Primero que una estructura que nos permite a nosotros poder generar, ¿no es cierto?, esa estabilidad de ponernos de pie. Además de eso, dentro de este vamos a tener ciertos conductos que nos va a permitir trasladar o mover un sistema, en este caso el sistema nervioso, que imagínense que sean como unos cablecitos que nos ayudan a generar ciertos nervios y respuestas de movimientos de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, solo para hacer un poquito la referencia nada más. Si nosotros analizamos esta columna, puede moverse, ¿no es cierto? Y podemos ver en el video que vimos de diferentes formas, pero claramente el momento que se genera un nivel de movimiento, aquí tenemos vértebras, dentro de las vértebras vamos a tener lo que se refiere a la parte del disco, ¿sí? Y dentro del disco tenemos incluso una parte de un núcleo. Cuando generamos este tipo de movimientos, lo que va a suceder es que básicamente yo voy a presionar esa parte interna del disco y tanto puede ser el movimiento como por ejemplo aquí podemos ver una torsión que ocasione que el núcleo se salga, ocasionando justamente esas hernias que podría darse por este caso. Y en primera instancia, cuando genero este tipo de movimientos, lo que va a pasar es que yo genero esas lesiones, ese dolor inmediato, ¿no es cierto?, que se va a ocasionar ese momento, el dolor. Además de eso, tomen en cuenta, y hablando que es una etapa previa a la parte de la hernia, este tipo de movimientos va a generar inflamación y ese tipo de inflamación también va a generar que ocupe o invada ciertos canales que se encontraban dentro de este conducto, ocasionando que queden presionados ciertas áreas o nervios, como es la parte, ¿no es cierto?, de molestias a veces sentimos que nos llegan hasta la parte de nuestra pospierna, nuestro, en este caso, glúteo, y que tiene que ver con la parte de la espalda, pero hay ciertas, irradia el lugar hacia esas zonas, a ciertas molestias, porque justamente yo estoy generando una compresión dentro de todo este sistema interno. Podemos ver aquí un ejemplo, ¿no? Yo tengo que la persona hace un movimiento incorrecto, mueve su espalda, generamos, ¿no es cierto?, un aplastamiento de la parte del disco y el núcleo va a ser o va a estar enfocado hacia afuera. Entonces aquí va a generar ya primera parte una contractura, primero va a una inflamación y esa inflamación va a obstruir ciertos canales, va a generar ciertas molestias y si esto es repetitivo y ponemos más peso, podría generar hernias. Esto a nivel, ¿no es cierto?, de la parte de la espalda. Si
Si nosotros hablamos también que en la parte de los dedos, en la parte de nuestro antebrazo, en estas uniones también tenemos sistemas en los que los ciertos movimientos como movimientos repetitivos va a generar inflamación y puede generar lo que es a este nivel una tendinitis, va a generar también lo que es a la nivel de por aquí en la parte de los dedos por la forma de la postura de nuestra muñeca al momento de teclear, lo que es el síndrome de Kerbein, el síndrome, ¿no es cierto? En este caso también del túnel carpiano, ¿sí? Entonces van a ser, en este caso, ¿a causa de qué? De esos movimientos o inflamaciones que se producen por ya sea un levantamiento incorrecto, por una postura incorrecta, por un movimiento repetitivo, va a generar molestias en diferentes partes, ¿no es cierto?, de nuestro sistema osteomuscular, ¿sí? Entonces es importante comenzar a tomar y evitar esto. ¿Cómo comenzamos a evitar? Justamente usando la parte de nuestras piernas al momento de levantar o bajar objetos, al momento de desplazarnos de un lugar a otro con carga que esté lo más cerca a nuestro cuerpo, el momento de dejar o coger un objeto, girar nuestras piernas, no girar nuestra cintura, y si tengo que poner objetos sobre mi nivel de hombros, ¿no es cierto? Usar algún tipo de banquito o rampa para poder llegar allá, porque no debería levantar mis hombros sobre el nivel de mi cabeza, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo unas cosas que estarían incorrectas, ¿no es cierto? Si nosotros vamos y analizamos, esto está sobre el nivel de los hombros y está ocasionando, ¿no es cierto?, una postura incorrecta, un estiramiento incorrecto, donde vamos a tener una afectación directa, ¿sí? Si nosotros vemos igual la forma de ajuste o de levantar la carga, muchas veces y por nuestra cultura, llamándola a nuestra cultura, la parte de lo que hemos visto en nuestro entorno, es que las personas lo levantan de esta manera y tenemos una falsa percepción de que de esta manera es lo adecuado, es lo acorde para levantar objetos. Y esto es incorrecto, ¿sí? Nosotros debemos apegar a nuestro cuerpo, a este nivel, la carga, y siempre levantar, ya saben, usando la parte de las piernas y nos desplazamos al lado de nuestras piernas, no llevar de esta manera, ¿no es cierto? Otras posturas incorrectas al momento de hacer actividades, ¿sí? Como ustedes pueden ver, que a la final, de acuerdo a un estudio realizado, nosotros podemos ver que básicamente, de acuerdo, este es un reporte de en este caso, de el Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo de España, ¿sí? Tiene esta información en donde ellos nos indican que básicamente las lesiones que se han generado, o estos son trabajadores de la zona industrial, actividades de servicio administrativas y actividades un poco de construcción que podrían encasillar algunas de levantamiento de cargas. Entonces, la mayor afectación en la parte de construcción va a este nivel, ¿no? A la parte un poquito ya llegando al límite lumbar con la parte, en este caso, dorsal, ¿no es cierto? Tenemos un nivel de afectación mayor e incluso la incidencia, ¿no? Tenemos el 40%, más del 40%, y tenemos acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, que también hay un nivel de afectación en esta parte muscular, ¿sí? En la parte de la industria vemos mucho lo referente a la parte, ¿no es cierto?, cervical, un poquito hombros. En la parte de administrativas podemos ver que es netamente cervical, casi el límite un poquito menos, ¿no es cierto?, tenemos aquí. Y tenemos también en la parte de nuestra espalda, porque principalmente son las posturas al momento de sentarse, ¿sí? Continuemos. Posiciones, por ejemplo, asumidas y exigidas en lo que se refiere a los PDBs, pantallas de visualización de datos. Vamos a analizar un poquito. Miren ustedes la postura correcta al momento de manipular lo que es un teclado, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en esta posición, lo que se mueve va a ser todo este cuerpo. Se mueve de un lado al otro para poder escribir. Pero ¿qué es lo comúnmente que nosotros hacemos? Comenzamos a mover solo la parte de nuestra muñeca, ¿sí? Y ahí ya genera un nivel de afectación. O a su vez tenemos posturas que asumimos. A veces no tenemos o trabajamos con portátiles y claramente usamos un levanta monitor. El levanta monitor ocasiona, ¿no es cierto?, que nuestro computador, ¿sí?, esté a este nivel y claramente la persona comience a generar una postura similar a esta para poder escribir. Claro que solucionamos con el levanta monitor lo que es la parte cervical,
pero a nivel, en este caso de la muñeca, va a ser un problema, no hemos solucionado nada. Por lo tanto, necesitamos un levantamonitor y un teclado externo para justamente corregir esa desviación. Y ahí lo estaríamos haciendo correctamente. Cuando usamos la parte del mouse, sí, si ustedes ven en la parte del mouse, aquí hay un problema. Aquí la persona está moviendo solo su muñeca hacia el un costado, hacia el otro costado. Y lo correcto es que se mueva toda esta parte. Toda esta parte, esto no debería moverse. Debería moverse toda esa parte. Para esto nos ayuda los mousepads, que va a ser una almohadilla que está aquí y nos permite hacer este movimiento y no mover solo la parte esta de la muñeca, que es lo que a futuro va a generar inflamación a este nivel, ¿no es cierto?, de tendinitis, y dependiendo si uso también la parte del dedo, va a comenzar a generar un síndrome de túnel carpiano a futuro, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, posturas incorrectas de que yo asumo en el teclado, en la parte del mouse, este es el movimiento que les menciono, ¿no es cierto?, y lo correcto como yo debería utilizar, ¿sí? Posturas exigidas, que es lo que mencionábamos con la postura exigida, que básicamente el puesto de trabajo es diseñado para otro tipo de estatura de persona y claramente no es acorde para mi para mi estatura. Y claramente la persona comienza a generar una postura que está generando una afectación dorsal, nivel rodillas también, si ustedes ven, aquí también va a haber un adormecimiento de la parte de sus piernas. Posturas asumidas, que yo tengo la estación de trabajo adecuada, correcta para la estatura, pero la persona asume una postura que es incorrecta. Muchas veces lo hace esto por la fatiga muscular que sucede, por la parte estática de las posturas que están en el tiempo, ¿no es cierto? Fatiga muscular. Entonces, ¿qué es lo que debo aplicar aquí? Lo que es la parte de las pausas activas. Vamos a ver unas fotografías acá que nos muestran justamente ciertas deficiencias como esta. Esta es una postura exigida, miren el puesto de trabajo. Entonces, este puesto de trabajo, primero que es una silla sumamente grande para esta persona en relación antropométrica. Segundo, usan equipo portátil sin un levantamonitor y ocasiona, ¿no es cierto?, que esa postura, en este caso, asuma a esta persona de forma incorrecta, generando afectación y dolencia a este nivel, que sería dorsal, ¿sí? Y también un amortiguamiento a nivel de sus piernas. Por ejemplo, acá vamos a observar a esta persona. Esta persona sí tiene un teclado, un levanta monitor, pero como no tiene un teclado externo, prefiero utilizarlo de esta manera. El levanta monitor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la computadora se suba, pero esta persona no va a tener un rango adecuado para justamente escribir, va a generar un gancho desde la parte de sus muñecas y eso va a ocasionar un adormecimiento y después molestias a este nivel de muñecas. También la estatura de la persona en relación a la silla que le entregan no es adecuada porque esta persona tiene una estatura pequeña, la parte antropométrica, miren, no es adecuada, queda colgando la parte de sus pies. Entonces, algunas soluciones cuando tenemos esto, ¿no? Adecuado es comprar, por ejemplo, o adaptar una silla adecuada en estos ejemplos que se mostraron. Pero si ya tenemos las sillas, no vamos a gastar en eso, pues podemos generar o comprar un soporte lumbar, ¿sí? Un soporte lumbar que nos permita tener ese rango de adecuado, ¿sí?, para la parte de usar esa silla. Lo que también podemos tener lo que es un reposapiés que nos va a permitir también alcanzar y también que la persona pueda mover esta parte de los pies y tenga una relajación. En la parte superior, miren, tenemos el levanta monitor, que es el adecuado, y tenemos el uso de un teclado externo, ¿sí? De esa manera evito generar ese tipo de gancho de la parte de las manos. Y para evitar que ciertos esos movimientos incorrectos de la parte de la muñeca, tengo yo un mousepad que me permite mover de forma recta, ¿no es cierto?, hacia el costado que yo necesite la parte de mi muñeca y esto es un reposo, ¿no es cierto?, o mousepad también, ese sería para la parte del teclado. Es importante que nosotros apliquemos lo que es la parte de las pausas activas. En la parte de las pausas activas, nosotros tenemos el acceso, ¿no es cierto?, dentro de nuestros puestos de trabajo, dependiendo si estoy de pie o sentado, y son ejercicios que van a permitir interrumpir y refrescar y evitar esa fatiga muscular. Si estoy de pie, pues voy a buscar un ratito donde sentarme o descansar la parte de las piernas. Si estoy sentado, voy a levantarme para poder aplicar esos ejercicios que necesito para poder estirarme, ¿sí? Y claramente son ejercicios que no van a durar más de unos 3 a 4 minutos,
Sí, y además de eso, que yo los puedo realizar, lo recomendable es cada 2 horas, pero eso no significa que lo haga en menos tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en una postura estática y ya tengo una hora, en este caso menos incluso de 1 hora, y siento que tengo una molestia porque es una postura exigida porque hay deficiencias en mi puesto de trabajo, yo puedo frenar un momento esa actividad y ejecutar las pausas activas. De esa manera puedo refrescar un poco y luego voy a continuar, ¿sí? Entonces puedo justamente cumplir eso. Les agradezco mucho su atención y eso sería todo por este tema.